ambas o todavía no lo sube? No, tengo que subirlo. ¿Ya? Ah, No ya. alcanza a subírselo hoy día, se lo subo a la tarde, ¿ya? Para que lo tenga. Bueno, profe, gracias. Ya, 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 ahí ya estamos grabando, creo. Sí, estamos grabando. Ya, estamos listos entonces. Ya, bueno, como les comentaba entonces, estos bonitos aquí, como se puede observar, ya tenemos distintos medios de cultivo, ya con distintos colores, ya, que lo que nos van a permitir más que nada va a ser identificar ciertas cualidades, ya, características bioquímicas que podrían tener las bacterias y con ello poder diferenciarlas. ¿Ya? Eh, los medios de cultivo son una herramienta súper buena, ¿ya? Nos van a servir mucho para lo que yo ya les comentaba, es saber qué características tienen los microorganismos. Esto nos va a permitir diferenciarlos de especies, ¿ya? ¿Se acuerdan de que ayer podíamos diferenciar la especie Aureus del género Staphylococcus mediante la prueba de coagulasa? ¿Ya? Hoy vamos a ver distintas pruebas que nos van a poder ayudar a identificar qué patógeno podría estar generándome una enfermedad, ¿ya? Y cómo, gracias a los medios de cultivo, ya cosas muy sencillas que en sí nos van a tomar un poco de tiempo, ya unas 24 horas, ya a lo mejor 48 en algunos casos, pero vamos a lograr la identificación, ¿ya? De ello. La técnica de PCR la vamos a ver más adelante, que también nos permite identificar microorganismos, ¿ya? Como ustedes ya creo que deben estar ya acostumbrados a hablar del PCR en la tele, ¿no es cierto? Que es la forma de identificar al virus, ¿ya? Al COVID. Así que en detalle vamos a verlo eso más adelante en el curso, el PCR. Hoy nos toca ver lo que es medios de cultivo. ¿Ok? Bueno, ¿no es cierto? Ayer vimos todo lo que era esta nutrición bacteriana, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestras amigas bacterias comiendo un rico desayuno, ¿ya? Al igual que nosotros tenemos que alimentarnos para poder, ¿qué? Para poder tener la energía necesaria para el día, ¿eh? Las bacterias para poder reproducirse, ¿ya? A lo mejor es nuestro mismo objetivo, y no lo sabemos aún. ¿Cuál es el objetivo de cada especie? Eso va a depender. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer cultivo de microorganismos? Debido a que su tamaño es muy pequeño. ¿Ya? Los microorganismos, como ayer les comentaba, no los vamos a poder ver a simple vista, ¿no es cierto?, a ojo desnudo, sino que necesitamos un microscopio para poder ver cada una de sus células. ¿Ya? De forma macroscópica, o sea, sin microscopio, ¿ya? Con el ojo desnudo, podemos observar lo que son las colonias, ¿ya? En estos medios de cultivo. Los vamos a ver en una diapo un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, necesitamos cultivarlos para poder sacar información de ellos. ¿Ya? Aquí, como les puse, ¿no es cierto? Dado el pequeño tamaño de los microorganismos, la información que se puede obtener de solo un individuo, o sea, una célula, es demasiado poca, ¿ya? Por ello es necesario el estudio de poblaciones, ¿ya? ¿Se acuerdan que ayer también hablamos mucho de la división celular, ¿ya? De la fisión binaria desde una célula bacteriana, pero lo que nos importa a nosotros es el comportamiento de la población, ¿ya? Tenemos que saber si cómo se divide para poder también atacarla, ¿ya? Por eso pasamos esa primera parte, pero también tenemos que ver cómo se
comporta toda la población, ¿ya? Entonces, para poder obtener una mayor cantidad de información, tenemos que hacerlo de forma in vitro, ¿ya? Como es en laboratorio, su crecimiento. ¿Ya? Acá les dejo una tablita del porte de los distintos microorganismos que podemos encontrar, ¿cierto? Y también algunas moléculas. Las moléculas son las más pequeñas, ¿no es cierto? Los átomos, luego viene el agua como una pequeña molécula, ¿ya? Que tiene casi un nanómetro, muy pequeñita, la bicapa lipídica, las proteínas que pueden tener hasta 10 nanómetros aprox. ¿Ya? Luego vienen los virus, ¿ya? Como por ejemplo este virus, el FAGO-T2 o FAGO-T4, vamos a encontrar que es un virus de bacterias, ¿ya? Ojo, los virus los podemos encontrar en todos lados, ¿ya? En hongos, virus que ataquen hongos, virus que atacan bacterias, virus que atacan humanos, virus que atacan vegetales. Así que eso, ¿ya? Como yo les mencionaba, de forma macroscópica vamos a poder observar lo que es una colonia bacteriana, ¿ya? Y una colonia bacteriana no es nada más que el resultado del crecimiento de una célula, ¿ya? Bacteriana que se depositó en el agar, en esta plaquita, y se dividió millones y millones de veces hasta poder observarla a ojo desnudo, ¿no es cierto? Ahí podemos observar el crecimiento de estas colonias, estos puntitos bien redonditos, ¿ya? Que podemos observar en la placa. No todas las colonias son iguales, ¿ya? Hay algunas que tienen bordes extraños, bordes rugosos, ¿ya? Hay algunas que son lisas, algunas brillan, otras son opacas, algunas son viscosas, otras son más bien duras, ¿ya? Entonces, el concepto colonia va a venir desde lo que es un clon, ¿ya? Esta célula que se depositó aquí en el agar y se dividió millones de veces va a contener la misma información genética. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos esto de que cómo se pasaban el DNA, ¿no es cierto?, de célula de la madre a la hija y que mantengan estas cualidades? Bueno, para mantener las cualidades uno siempre va a trabajar con solamente una colonia desde un cultivo, ¿ya? ¿Por qué? Con ese fin de mantener las condiciones genéticas, ¿ya? Porque desde estas condiciones genéticas vamos a encontrar todo lo que es resistencia a antibióticos, ¿ya? Factores de virulencia que estamos estudiando, ¿ok? Todas estas cualidades las vamos a poder encontrar y tenemos que estudiarlas desde solo una colonia bacteriana. Si empezamos a estudiar una colonia y luego nos cambiamos, puede que el contexto genético, ¿ya?, cambie un poco. ¿Por qué? Por estas mutaciones. No se sabe si la colonia del lado sufrió algún estrés entre medio de su crecimiento, ¿ya? Así que así de justo y meticuloso tiene que ser el trabajo en el laboratorio, ¿ok? Bueno, acá les dejo como ejemplo, Escherichia coli, ¿no es cierto? Ayer lo vimos, se divide cada 20 minutos una célula. Nosotros tenemos que dejarla crecer en el laboratorio por lo menos 18 horas para poder observar colonias, ¿ya? ¿Qué significa esto? En una hora, Escherichia coli se divide 3 veces, por lo tanto, en 18 horas, ¿ya?, se dividió 54 veces. Por lo tanto, si el crecimiento es logarítmico, vamos a encontrar que Escherichia coli, luego de 18 horas, en una sola colonia vamos a encontrar 2 por 10 elevado a 16 células. Imagínense, es un 2 y 16 ceros hacia la derecha. Una cantidad de ceros gigante, más que la plata que se han robado, ¿no? Ustedes ya saben quién. ¿Ah? No, pero broma, ya no se la vayan a tomar en mal. Pero bueno, cosas que pasan. Bien, pero ¿por qué tenemos que estudiar las bacterias? ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Conocer su metabolismo, ¿ya?, factores de virulencia, que como hablábamos anteriormente, las propiedades bioquímicas, propiedades físicas
¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar estrategias y métodos, ¿ya? Para el control de estos microorganismos, ¿ya? Tenemos que tener claro todas estas propiedades que estamos viendo, que estamos mencionando aquí, para poder controlar su crecimiento. Si se nos descontrola, vamos a tener algunos problemas, ¿ya? Ojo, aquí casi siempre en microbiología se piensa que todos los microorganismos son malos, y eso no es así. Ojalá que el profe Pato ya le haya presentado que solo alrededor de un 5% de todas las bacterias que están en la Tierra son patógenas, ¿ya? El otro 95%, ¿ya? Son bacterias benéficas en sí, o bacterias que no nos van a eh, generar algún problema, ¿ya? Mayor. ¿Ah? Victoria, ¿qué nos dice? Esa fue una pregunta de PSU y quedó traumada, chuta, ¿ya? Brutal. Qué brigio, no me acuerdo que me preguntaban en la PSU, no me acuerdo de haber respondido algo así, de microbiología, o de, me acuerdo de biología, ¿no? En fin. El MO es microorganismo, ya de forma abreviada, si lo ven más en la guía, ya que les suba, o en las diapos, MO siempre nos vamos a referir de microorganismo, ¿ya? Gracias por la pregunta, ¿ya? Eso se me fue igual ponerlo a lo mejor por ahí para que siempre tengan las siglas, ¿ya? Cuando ustedes escriban en siglas, siempre tienen que poner en alguna parte qué significan estas siglas, ¿ya? Para que cualquier persona que esté leyendo el informe o la clase, ¿ya? O la ficha del paciente se pueda enterar y saber, ¿no es cierto?, a qué se refieren con estos términos. ¿En serio están haciendo preguntas de método científico, cultivo, biotecnología? Ah, qué buena, qué entretenido. Ya, bacán. Bien igual. No he visto mucho las PSU nuevas ni cómo son las preguntas, pero mucho mejor que igual pongan un poquito más de peso, ¿no? Para que vayamos hacia allá, ¿no es cierto? Hacia un pueblo mucho más culto, porque eso es lo que nos falta harta cultura, ¿ya? Cultura científica, para que no nos anden metiendo el dedo por cualquier cosa. No, aún no subo la clase, el PPT, aún no lo subo, lo voy a subir al final, ya no alcancé a subirlo antes. Ya, sigamos entonces. Un poquito de historia de los medios de cultivo, ya hace un par de 200 años más o menos, y un poquito más, ¿no es cierto? No había plástico, no había, solo había vidrio en ese tiempo, ¿ya? Y las placas de Petri en ese tiempo eran de vidrio, ¿ya? Y que se ocupaba como medio de cultivo, un caldito de cazuela, ¿no es cierto? Un poquito de carne, ¿ya? Ahí su caldo de carne bien asada, y esto se ocupaba para poder crecer a las bacterias, ¿ya? También se ocupaban las rodajas de papa para poder cultivar las esporas de hongo, ¿ya? Y antiguamente el agar no existía, pero sí se ocupaba gelatina, ¿ya? Para tener medios de cultivo sólidos. ¿Ok? Imagínense, recién el agar se descubre o se inventa en 1882 con el médico, ¿no es cierto?, Walter Hayes, que trae este compuesto agar-agar para no ocupar la gelatina, que en ese tiempo era mucho más cara, ¿ya? Y aparte que es de origen animal, entonces ya el agar es de origen vegetal, ¿ya? En el colegio usábamos caldos Maggi y crecían bastante. Sí, el caldo Maggi, una cantidad de sales, minerales y eh, mucho sodio, sí, pero que eso hace que puede que cueste un poco que crezcan las bacterias. Algunas, ¿se acuerdan? Ayer estábamos viendo las halófilas, no halófilas, halotolerantes, ¿ya? Dependiendo en cuánto disolvieron el caldo Maggi, eh, puede que crezcan distintos tipos de bacterias u hongos también. ¿Ok? Y fíjense, en 1887 recién aquí llegaron las placas de Petri, ¿no es cierto? Debido a un ayudante de Koch, ¿ya? Que trae estas placas de vidrio plano para depositar los medios de cultivo y así poder observar recién las colonias, ¿ya?
O sea, recién se pueden observar las colonias en 1887. ¿Ya? Brutal, hace mucho, mucho tiempo. Ya, ¿qué debemos saber, ¿no es cierto?, para hacer crecer las bacterias, ¿no es cierto?, de forma in vitro en nuestro laboratorio? ¿Cuál es el origen de la muestra? ¿Qué exigencias de crecimiento tiene? Si es aerobio o anaerobio. ¿Ya? ¿Qué condiciones físicas posee? Temperatura, pH, humedad. ¿Ya? Todo esto es muy necesario saberlo. El origen de la muestra, si ustedes van a tomar una muestra de estupro, ¿no es cierto?, así de saliva, una muestra de un absceso, ¿ya? En general van a tener ustedes este pequeño conocimiento antes de poder crecer a las bacterias, porque ustedes ya van a saber de dónde viene. Por lo tanto, si es que viene de adentro del cuerpo, ¿no es cierto?, desde, no sé, están tomando una muestra de coprocultivos, ¿no es cierto?, que es de excremento, de heces, ¿ya? Vamos a tener que crecerlo en ambos, de forma aerobia y de forma anaerobia. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos buscando una infección que no está dada por Escherichia coli, a lo mejor está dada por un Clostridium. ¿Ya? Clostridium es una bacteria anaerobia que se encuentra en nuestro intestino, ya ayuda harto a degradar todo lo que es la caquita, ¿no es cierto? Pero también hay otros tipos de Clostridium que se pueden contagiar, ¿ya?, en enfermedades en el hospital, ¿ya?, enfermedades intrahospitalarias, como lo es Clostridium difficile, ¿ya? Se llama difficile porque es difícil de matar, ¿ya? Es difícil de controlar esta bacteria, ¿ya? Se tienen que ocupar antibióticos más fuertes, antibióticos sobre bacterias anaerobias, ¿ya?, los metronidazol, ¿ya?, por si ahí los conocen o le ha tocado tomar alguno de ellos. Ok, entonces todas esas condiciones, pH, humedad, temperatura, vamos a tener alguna referencia. ¿Ya? ¿Qué nos comentan aquí? María Fernanda nos dice, el chamito también, jaja, nos crecieron varios con ese en el colegio. Sí, pues el chamito debería traer bacterias, ¿ya? Debería traer lactobacilos, algunos brevibacilos, ¿ya?, que son bacterias que son buenas para nosotros, ¿ya? Son probióticos, ¿ya? Nos van a ayudar a obtener mejor los nutrientes desde los alimentos que estamos tomando, ¿ya? Van a ayudarnos a nuestro sistema inmune. Así que en sí los probióticos son bien buenos, ¿ya? Ojalá aló, 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 ahí sí, ya, que estaba más o menos mal la conexión, me decía ¿cómo se llama? El Zoom, así que por eso estaba viendo qué ocurrió, ya. Eso pues chiquillo, entonces son buenos los probióticos, ¿ya? Ayudan harto al sistema inmune,
y a que obtengamos mejor los nutrientes. ¿Ya? Entonces, el cultivo de microorganismos en laboratorio es básico, es esencial, ¿ya? Como ayer les mencionaba, se denomina cultivo in vitro, ¿ya? Y me va a ayudar a aislar bacterias, ¿ya? A partir de una muestra X, ¿no es cierto? Me va a ayudar a obtener cultivos puros. ¿Para qué quiero yo tener cultivos puros? Para conservar la cepa. ¿Se acuerdan ayer que les mencioné que a menos 80 grados o a menos 120 podemos guardar las bacterias? Ya, pues, aquí en el cultivo en el laboratorio podemos aislarlos y ir manteniéndolos y conservar estas cepas. ¿Para qué las quiero conservar? Para estudios posteriores, ¿ya? Hay muchas bacterias que sirven para cultivos ¿cómo se llama? Agroecológicos, ¿ya? Hay otras bacterias que no sintetizan antibióticos, sintetizan proteínas, por lo tanto tenemos que guardarlas, conservarlas. Darling nos pregunta la diferencia entre probiótico y prebiótico. Ya, el probiótico son vivos, son las bacterias, y el prebiótico ya va a ser el alimento, ¿ya? Para nutrir cierta población bacteriana que sea benéfica, ¿ya? Por ejemplo, la inulina, no sé si la han escuchado por ahí, o la tagatosa, ¿ya? Estos tipos de azúcares van a alimentar a cierta población bacteriana, que son los probióticos, o sea, que son los lactobacilos, los brevibacillos, ¿ya? Que nos ayudan en nuestro o sea, en nuestro organismo, ¿ya? Esa es la diferencia. Probióticos, vamos a estar hablando siempre de bacterias, y prebióticos, el alimento para las bacterias, ¿ya? Esa es la diferencia. Ok. El cultivo también de microorganismos nos va a ayudar a determinar contaminación en alimentos, ¿ya? No sé si les ha tocado por ahí ir a, no sé, a un súper y encontrarse que la carne está media verdosa y la cadena de frío parece que no anduvo bien. Entonces, nosotros podemos hacer determinar qué contaminación hay en los distintos tipos de alimentos, ¿ya? Diagnosticar algunas enfermedades, claramente, ¿no es cierto? Porque podemos tomar este microorganismo y ver si genera la patología o no, ¿ya? Como lo hizo Koch, la evaluación de antibióticos, y por último, generar una vacuna, si es que es posible, ya, para alguno de estos patógenos, ¿ya? Que es como lo más bacán, llegar a ser una vacuna. ¿Ok? Eso. Bien, en el cultivo de microorganismos hay que tener algunos conceptos por ahí, ¿no es cierto? Y el cultivo puro o cultivo axénico, ¿ya? Vamos a denominar a este cultivo el que tiene solo un tipo de microorganismo, ¿ya? O sea, si es que yo tomo una muestra de la cavidad bucal, por ejemplo, cavidad oral, me voy a encontrar con muchas bacterias. Yo las voy a tener que cultivar y aislar, ya, ¿no es cierto?, la bacteria que a mí me interesa, y ese aislamiento me voy a encontrar con un cultivo axénico. ¿Por qué? Porque lo único que tiene es solo una especie bacteriana, ¿ya? No un cultivo mixto, que es donde hay muchísimas, ¿ya? ¿Cierto? Acá en esta imagen, la imagen que está abajo en la diapo, vamos a poder observar un cultivo mixto. ¿Por qué puedo saber eso a simple vista? Porque fíjense que hay muchos colores, ¿ya? Y eso va a diferenciar especies de bacterias, ¿ya? De microorganismos. Hay formas distintas, ¿ya? Y yo simplemente a ojo desnudo voy a poder saber si o no el cultivo está puro, ¿ya? O el cultivo es mixto o está contaminado con otras cosas. Ya, habría que hablar no de colonia, Lucas, porque las colonias solamente las vemos en el agar, ¿ya? Cuando hablamos en el organismo,
vamos a hablar de bacteria o un cultivo, ¿ya? Nosotros en sí somos un medio para todas estas bacterias, ¿no es cierto? Y en el organismo, claro, no hay partes donde solo haya un solo microorganismo. Casi siempre hay más de uno o muchísimos, ¿ya? Que van a estar coexistiendo, ¿ya? Van a estar viviendo con ellos mismos, ¿ya? Vamos a verlo un poco más adelante, que cómo viven ellos, cómo se reestructuran, ¿ya? Para poder vivir, porque lo hacen igual que nosotros, ¿ya? Eh, Toman los nutrientes, desechan algo y hay otra población que toma estos desechos y lo ocupa como nutriente, ¿ya? Y así se van ayudando entre ellas, ¿ya? Eso ocurre en nuestro organismo. ¿Ya? En el mercado existen más de 10.000 medios de cultivo distintos, ¿ya? O sea, una cantidad enorme, creo que ya vamos en los 15.000 aprox. En el listado de medios de cultivo, pero solo el 1% de las bacterias terrestres, y a lo mejor un 2% puede que encuentren en bibliografía por ahí, se puede cultivar en el laboratorio, ¿ya? O sea, la nada misma, ¿ya? Y imagínense, de las bacterias marinas son mucho más complicadas de crecer en el laboratorio. Solamente el 0,1% de todas las bacterias que podemos encontrar en el mar se puede cultivar en el laboratorio, ¿ya? O sea, la nada misma. Como les decía, solo conocemos cierta parte. Todo lo demás, todas las demás otras bacterias que podríamos decir que andan por ahí, se conocen mediante herramientas bioinformáticas, ¿no es cierto? Donde se utiliza la biología molecular, ¿ya? Para poder identificarla, ¿ya? PCR, secuenciación, para poder decir qué cosas hay en esa muestra, ¿ya? Todo lo que no crece en el laboratorio. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Ya? ¿Por qué ocurre que no podemos crecer todas las bacterias que tenemos en el planeta? ¿Ya? Van a haber distintos factores. ¿Se acuerdan ayer de los factores que afectan al crecimiento? Que tenemos la temperatura, vamos a tener la salinidad, el oxígeno, el pH, ¿qué más se me queda por ahí en el tintero? ¿Ya? Tenemos distintos factores que puede que afecten este crecimiento o que es donde se van a desarrollar. Por ejemplo, si yo aíslo una bacteria que crece en un geyser, ya con 80 grados de temperatura, con un pH 3, y las voy a crecer a 37 grados con pH 7, capaz que nunca crezca, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones que yo también tengo que saber, ¿ya? Para poder crecer a estos microorganismos en el laboratorio, ¿ya? Pero hay otro problema más, ¿ya? O que se da en la naturaleza, cómo viven los microorganismos, y es que viven en comunidades, ¿ya? En estas biopelículas o biofilm que pueden encontrar, ¿ya? Las bacterias van a llegar a un nuevo nicho, ¿no es cierto? Van a colonizar este nuevo nicho, van a empezar a crecer y van a empezar a exudar exopolisacáridos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del exopolisacárido, que es el que estaba hecho el glicocálix también? ¿Ya? Ayer veíamos. Bueno, este exopolisacárido también se genera y se va endureciendo, ¿ya? Es bien duro, y va generando estos cúmulos sobre el nicho donde están creciendo y que forma realmente edificios, por llamarlos de una forma, ¿no es cierto? Ya que podemos ver aquí en la etapa 2, donde dice grow, ¿ya? Edificios donde viven estas comunidades bacterianas, ¿ya? Y van a tener espacios entre estos edificios, ¿ya? Por donde van a pasar el agua y los nutrientes. ¿Qué biofilm o biopelícula ustedes conocen, que es la más típica? ¿Ya? El de los dientes, ¿ya? Todo ese sarro que nos crece de repente en los dientes, porque a lo mejor no nos cepillamos muy bien, muy adecuadamente, ¿ya? Ese sarro es biofilm bacteriano, ¿ya? ¿Dónde también podemos ver otros biofilm bacterianos?
las llaves del agua, ¿no es cierto?, que crece como un sarro, ¿ya? Aquí también vamos a tener sarro, ¿ya?, que es exopolisacárido con microorganismos que están creciendo ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en estas comunidades bacterianas? Las bacterias, al igual que nosotros, necesitan alguna forma de comunicarse. Nosotros tenemos ahora el Zoom para poder hacer las clases, ¿ya? Y ustedes tienen WhatsApp, Instagram, TikTok, ¿ya?, ¿no es cierto? Y todo esto. Las bacterias tienen un medio de comunicación que se denomina quorum sensing, ¿ya? Este quorum sensing se le ha denominado a la comunicación interbacteriana o entre la misma especie y entre especies distintas de bacterias, ¿ya? Y el método que ocupan, la molécula que ocupan, se denomina autoinductor, ¿ya? En bibliografía lo pueden encontrar como AI o autoinductor 1, autoinductor 2, ¿ya? Y dependiendo de la bacteria que ustedes van a estudiar, van a encontrar distintos tipos de autoinductores, ¿ya? Los más conocidos son el Homoceril lactona, ¿ya? Esa es como la molécula señalizadora más conocida. Esta molécula va a hacer que va a llegar hacia otras bacterias que están lejos de la comunidad, por ejemplo, aquí, ¿ya?, estas que están recién llegando en el attachment de la figura, ¿ya? Y a lo mejor el autoinductor va a salir de esta comunidad que ya está establecida en el attachment, ¿no es cierto? Y les va a decir a las nuevas bacterias que están llegando que secreten más exopolisacáridos o que empiecen a secretar si es que no lo están haciendo, ¿ya? Y así se van construyendo estas comunidades, ¿ya? Lo que yo les mencionaba, la placa dental, este sarro que se nos forma en los dientes, biofilm y biopelícula, ¿ya? La vamos a encontrar también en los lagos, ¿no es cierto?, en los ríos, en las rocas, esta biopelícula que se forma, también en algunos drenajes, pero también lo podemos encontrar en dispositivos intravasculares, ¿ya? Miren, fíjense acá, acá hay una... ¿cómo se llama? Acá tenemos un dispositivo intravascular, ¿no es cierto?, que se ocupa para las personas que tienen problemas al corazón, ¿ya? Pero le creció un biofilm fúngico, ¿ya? Y o sea, crecen hongos dentro de este dispositivo que está alojado en nuestro cuerpo, que es exógeno, ¿ya? Las bacterias y los hongos pueden migrar por el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Puede que yo a lo mejor me rompí el dedo, me rompí la encía, lavándome los dientes más, es muy fuerte, y esas rupturas hacen que los microorganismos entren y viajen por todo el torrente sanguíneo. Si yo no tengo un sistema inmune bueno, ¿ya?, o lo tengo un poco suprimido, estos microorganismos se pueden alojar en cualquier lado y provocar una enfermedad y provocar un biofilm, ¿ya? Un clásico de las enfermedades coronarias, que puede ser por algún estreptococo, ¿ya?, o estafilococo también. Entonces, como ayer les mencionaba, el clásico de requerimientos nutricionales para el microorganismo son los CHOMPs, ¿ya? ¿Cierto? Vamos a necesitar una fuente de energía, una fuente de nitrógeno, requerimientos físicos, que ya los vimos, micronutrientes, que también los vimos, y un medio y una superficie para que ellos crezcan, ¿ya? Por lo tanto, definiciones, ¿no es cierto? ¿Qué es un medio de cultivo? Es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de los microorganismos, ¿ya? Ahí tenemos todas nuestras componentes, que son los básicos necesarios para que crezcan los microorganismos. Vamos a tener algunos constituyentes, ¿ya?, que dependiendo del tipo de medio nos van a servir. Por ejemplo, un agente gelificante, si yo necesito un medio sólido, como es el agar o la gelatina, aún se ocupa. Los extractos, dependiendo de las condiciones de la bacteria, si son extractos de levadura, de carne, de semilla, ¿no? Hay algunas bacterias que les gusta el extracto de semilla, son más bien veganas, no, mentira,
Pero sí hay hartas bacterias que les gusta mucho todo lo que son los extractos vegetales, ¿ya? Extractos de semillas, de algunas harinas de soya, ¿ya? Harinas de cebada, etcétera. ¿Ya? Indicadores de pH, ¿ya? Para poder observar alguna cualidad, si es que la bacteria es capaz de fermentar un tipo de azúcar, ¿ya? Esto va a hacer que el medio se coloque más ácido porque yo estoy fermentando el azúcar, ¿ya? Por lo tanto, este indicador de pH va a cambiar su color y ahí dentro de ellos tenemos varios, el azul de metileno, la fucsina, rojo neutro, ¿ya? Son algunos ejemplos. Peptonas, ¿ya? Que son proteínas hidrolizadas, ¿ya? Agentes selectivos, ¿ya? Si es que yo tengo un cultivo mixto y quiero aislar, puedo colocar algunos antibióticos, ¿ya? Para, por ejemplo, crecer solo hongos, ¿ya? Coloco antibióticos para que se inhiba el crecimiento de las bacterias y solo me crezcan honguitos, ¿ya? Sales biliares, por ejemplo, si es que yo quiero inhibir el crecimiento de los gram positivos, ¿ya? Las sales biliares se ocupan para que los gram positivos no crezcan en esos medios de cultivo. Sistemas amortiguadores para mantener un pH más o menos equilibrado, como son los fosfatos o bicarbonatos. ¿Ya? Ahí les dejo una fotito del alga, esta alga roja que se ocupa, que se saca aquí, se extrae aquí en Chile, ¿ya? Para poder hacer el agar. Pero adivinen qué, se extrae acá y le vendemos el kilo de alga a los chinos en $1. Para nosotros comprar después agar los 100 gramos en $100. Cuec, negocio, nada de redondo. ¿Ya? Pero bueno, ojalá que con esto ya la idea de que seamos un país mucho más culto es que nosotros mismos podamos hacer eso. Y bueno, eso también tiene que ver con un poco de qué es lo que vamos a elegir, qué gobiernos necesitamos, ¿ya? Así que ojo con eso también, chiquillos, ¿ya? Las políticas públicas son necesarias para que nosotros podamos crecer como país, ¿ya? Y no sigamos siendo exportadores de materias primas solamente, sino que de productos con valor agregado. Ya, Javier tiene una pregunta. Ahí no se usaba la rapamicina, que es de la isla de Pascua, ¿o ya no se usa? Sí, se puede ocupar la rapamicina, ya es bien nueva esta, entre comillas, dentro de los antibióticos. Pero sí, se podría ocupar un agente selectivo como la rapamicina. ¿Ya? Podemos ocupar también amoxicilina, canamicina, ¿ya? Depende del antibiótico que nosotros, o depende de la bacteria que yo quiero inhibir también, voy a ocupar el tipo de antibiótico, ¿ya? O antifúngico, dependiendo, ¿ya? De lo que necesite hacer. Por la rifampicina. Claro, es que lamentablemente el mal uso de los antibióticos hace que tengamos que ir reemplazándolos a medida que va transcurriendo el tiempo, porque las bacterias van adquiriendo ciertas cualidades que les permiten sobrevivir a estos antibióticos. Ya nosotros sacamos los antibióticos desde el mundo natural, ya desde las mismas bacterias donde ellos conviven, ya. Por lo tanto, ellas ya a lo mejor se encontraron con este antibiótico en su evolución, ¿ya? Por ende, hay muchas bacterias que se van haciendo resistentes, ya van adquiriendo, como dice Verónica, hay un tipo de inmunidad, ¿ya? A ciertos antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Bombas de expulsión, ¿no es cierto? Que hacen que el antibiótico salga desde el citosol y lo tiran al extracelular, algunas enzimas que cortan estos antibióticos, como son las beta-lactamasas, ¿ya? Que rompen el antibiótico, la amoxicilina, ¿ya? Y así van generando distintos tipos de eh, resistencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a preparar los medios de cultivo?
tenemos que masar o pesar todos los componentes que ya vimos anteriormente. Los vamos a diluir en agua. Ojo, siempre hay que ocupar agua destilada para que las sales que vienen en el agua corriente no nos cambien las condiciones, ¿ya? Hay que esterilizarlo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un autoclave, que es una olla a presión, pero mucho más sofisticada, ¿ya? Pero en sí es el mismo principio, ocupa agua, ¿ya? A presión, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a 121 grados, ¿ya? El agua a una atmósfera no podemos sobrepasar los 100 grados porque empieza a ebullir, ¿ya? En cambio, cuando yo le aplico presión, ¿ya? Una presión de una atmósfera más de la que tenemos hoy en día, ¿ya? Al normal, ¿ya? Hace que el agua pueda llegar hasta los 121 grados y un poco más. Y por último, colocamos nuestro medio de cultivo en las placas de Petri para poder almacenarla, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Hay varias formas de esterilización porque no todos los componentes se pueden esterilizar por calor, ¿ya? Hay varias cosas y componentes que son termosensibles, ¿ya? Como los antibióticos, algunos aminoácidos, ¿ya? Son termosensibles y necesitamos otros tipos de esterilización. Vamos a conocer algunos de ellos, ¿ya? Y vamos a tener el calor seco, que es un horno de Pupinel, que alcanza temperaturas de 180 grados Celsius, y el material que se coloca aquí, que casi siempre es material, ¿cómo se llama? Las pinzas, material metálico, ya se debe mantener por 1 o 2 horas, dependiendo de la cantidad y de cuán sucio esté, ¿ya? Siempre antes de esterilizar debemos limpiar muy bien el material, porque si no lo limpiamos bien, la carga bacteriana que tiene va a ser muy alta, por lo tanto la esterilización no va a ser correcta. ¿Ok? Este es el gol estándar de lo que es la esterilización y es el calor húmedo, ¿ya? Que es la olla a presión, ¿no es cierto? El autoclave que yo les mencionaba, ¿ya? Y bueno, ahí les dejo lo mismo que les hablé recién, ¿no es cierto? Llevamos a una presión de 15 libras, que es más o menos una atmósfera más, ¿ya? Y podemos llegar a los 121 grados. ¿Ya? Aquí con esta esterilización podemos coagular, no sé, todas las que son las proteínas, ¿ya? Con este vapor de agua que se mete entre medio de la contaminación. Por otro lado, vamos a tener la esterilización por filtración, ¿no es cierto? Esta ya es para todas las moléculas que son termolábiles, ¿ya? O son inestables al calor. ¿Ya? ¿Cómo voy a ocupar esto? Bueno, como su nombre lo dice, voy a filtrar mediante un filtro que está estéril, que tiene un poro muy, muy pequeño, ¿ya? 0,22 micrómetros. ¿Se acuerdan el tamaño de las bacterias? Que van entre 0,2 y 2 micrómetros, ¿ya? Entonces estamos ahí justito, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a poder retener todos los microorganismos en este filtro y el líquido que va a salir por el otro lado del filtro va a estar estéril. Tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Un 0,22 micrómetros y 0,45 micrómetros. ¿Ya? Ahí tenemos el autoclave, el horno de Pupinel, este filtro de pirinola, ¿ya? Que nos permite esterilizar. La radiación UV. La radiación UV también nos permite esterilizar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero esterilizar un espacio, ya una habitación, coloco un par de estos tubos fluorescentes de radiación UV, ¿ya? VC, ojo, tiene que ser VC, ¿ya? Porque tenemos VA, VB, que esas son las que nos queman a nosotros. Y por último tenemos la VC, ¿ya? Que esa es la que va a matar todo, ¿ya? Y bueno, si nosotros nos exponemos a esa VC, nos puede dar cáncer, así que ojo, no hagan de tal, ¿ya? Esta cintita que tenemos aquí al lado se denomina cinta de autoclave o cinta de calor seco, también podemos encontrar, y que se va a marcar cuando lleguemos o a los 121 grados o a los 180 grados, ¿ya? Cuando llega la temperatura y se esteriliza, estas marquitas químicas, ¿ya? Quedan en el
frasquito, ¿ya? O en lo que yo estoy esterilizando. Y esto me va a poder decir si la esterilización ocurrió correctamente, ¿ya? Es como un control. ¿Ok? Bueno, vamos a tener distintos tipos de medios de cultivo, ¿ya? Sólidos, líquidos, medios definidos, medios complejos, medios mínimos, enriquecidos, diferenciales, selectivos y medios de transporte, ¿ya? No los medios de transporte como la micro, el metro, no esos medios de transporte, sino que los medios de transporte para transportar bacterias o muestras, ¿ya? ¿No es cierto? Es como el medio de transporte que se ocupa para el COVID, que es un poquito de líquido, y este cotonito que es el que, con el que se hace la toma de muestras, ¿ya? Eso es un medio de transporte. Vamos a verlo más en detalle más adelante. Diferencia entre sólido y líquido, adivinen ustedes, simplemente el agente gelificante, ¿ya? Puede tener las mismas cualidades, el líquido y el sólido, sino que simplemente va a cambiar agregándole agar o gelatina, ¿ya? Que ya no se ocupa tanto, sino que se ocupa el agar, ¿ya? Medios definidos, ¿ya? Vamos a conocer cada uno de los componentes que estamos agregando, cada sal, ¿ya? Alguna sal de magnesio, alguna sal de potasio, la cantidad de sacarosa que yo le estoy agregando al medio, yo la voy a conocer con exactitud, ¿ya? Eso es un medio definido, ¿ya? Medios comunes o mínimos, en cambio, son extractos. Por ejemplo, un extracto de semilla, ¿ya? Que se sabe que tiene más o menos una cantidad de tantas proteínas, una cantidad de sales, que está en un promedio, ¿ya? Ese es un medio común o mínimo. Se sabe que tiene esas cualidades y tiene las mínimas, ¿ya? Cualidades o los mínimos componentes para generar el crecimiento de los microorganismos o de las bacterias. ¿Ok? Medios mínimos y comunes, el típico es el medio NUT o nutritivo, ¿ya? Medios definidos, acá les coloqué el medio TIC, ¿ya? Que es un medio rico en triptonas y en levadura, ¿ya? Para aislar algunas bacterias. Medios enriquecidos, ¿ya? Son aquellos que vamos a tener que colocarle algún factor de crecimiento adicional, por ejemplo, sangre, suero, leche o bilis, para que estas bacterias puedan crecer. ¿Se acuerdan de estas bacterias fastidiosas? ¿Ya? ¿Ya? Las bacterias fastidiosas necesitan estos factores de crecimiento extra para que puedan crecer. Vamos a tener medios selectivos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una muestra de cultivo mixta, ¿ya? Y yo quiero favorecer solamente el crecimiento de una población bacteriana dentro de ellos, voy a utilizar estos medios selectivos, donde van a contener algún tipo de antimicrobiano, ¿ya? O alguna sal que haga que se inhiba el crecimiento de la población que yo no quiero. En este caso les dejo aquí un ejemplo, el caldo selenito, ¿ya? Tiene selenito de sodio, ¿ya? Una sal que va a inhibir el crecimiento de toda la microbiota de gram positivos, ¿ya? Y la mayoría de la microbiota entérica, favoreciendo solo a salmonela, solo el crecimiento de salmonela. ¿Ok? ¿Ya? Aquí hay un término bien especial que es microbiota. ¿Ya? Antiguamente, y lo van a encontrar en los libros, hablan de microflora, ¿ya? Y ese término ya no se ocupa, se ocupaba antiguamente, ¿ya? Así que tratemos de hablar siempre de microbiota cuando hablemos de la población, ¿ya? De bacterias que podemos encontrar en el cuerpo, ¿ya? La flora bacteriana, no, eso ya tampoco se ocupa microbiota. Vamos a tener medios diferenciales también, ¿no es cierto? Que me van a poder entregar distintos tipos de características, ¿ya? Dependiendo de la bacteria que yo esté sembrando en este medio, ¿ya? Por ejemplo, un medio diferencial que podemos encontrar es el agar sangre, ¿ya? Que también lo habíamos visto anteriormente, también es un medio enriquecido, por lo tanto funciona como dos,
dos tipos de medio de cultivo. ¿Por qué es diferencial? Porque me va a permitir ver la hemólisis que puedan tener distintos tipos de especies dentro de un género bacteriano. ¿Ya? Fíjense acá. Vamos a tener Streptococcus pneumoniae que tiene una hemólisis alfa. El alfa. ¿Ya? Si se fijan, la hemólisis se refiere a la degradación, ¿no es cierto?, de los eritrocitos, ¿ya?, de los glóbulos rojos. Streptococcus pneumoniae genera una hemólisis parcial, por lo que degrada parcialmente la hemoglobina, ¿ya?, de los glóbulos rojos y genera este color verdoso, el de la colonia, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener a Streptococcus pyogenes, que genera una hemólisis beta, ¿ya?, o una hemólisis completa. Si se fijan, hay un borde alrededor de la colonia bacteriana, este borde que es translúcido, o sea, los glóbulos rojos que estaban aquí cerca de la bacteria se lisaron completamente, ¿ya? La bacteria se los comió, los rompió. ¿Ok? Y por último vamos a tener acá otro Streptococcus salivarius, que tiene una hemólisis gamma o no posee hemólisis. ¿Ok? Entonces estas cualidades nos van a permitir diferenciar especies dentro del mismo género. En este caso tenemos 3 especies distintas, Pneumoniae, Pyogenes y Salivarius, dentro del mismo género Streptococcus. ¿Ok? Ya, y fíjense, podemos tener también un medio selectivo y diferencial, o sea, juntando ambos dos que vimos anteriormente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Bueno, se potencian ambas cualidades. Vamos a, por un lado, seleccionar solamente una población de un cultivo mixto y por otro lado, observar alguna característica. ¿Ya? Ejemplo típico de medio selectivo y diferencial es el agar McConkey. ¿Ya? McConkey. Es selectivo debido a que inhibe el desarrollo de los gram positivos y permite la selección y recuperación de enterobacterias, ¿ya? Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, etc. Y además es diferencial porque posee un indicador de pH, el rojo fenol, ¿ya?, que me va a permitir saber si la bacteria es capaz de fermentar lactosa. ¿Ya? ¿Cómo se observa? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el agar McConkey, lactosa positivo, es de un color rosadito, rosado fucsia, ¿no es cierto? Y tenemos que Escherichia coli es capaz de fermentar lactosa. Sin embargo, su prima hermana por ahí lejana, no tan lejana, Shigella, ¿ya?, que es otra enterobacteria, no es capaz de fermentar lactosa y crece del color que tiene el medio de cultivo solamente. ¿Ya? Dentro de estos otros tipos de agares vamos a encontrar los agar cromogénicos, ¿ya? O sea, estos agares no tienen un indicador de pH, por si acaso, sino que tienen un cromógeno, ¿ya?, una molécula que cambia de color. Y aquí vamos a encontrar varios, ¿ya?, que se ocupan rápidamente para identificar Escherichia coli, Estafilococo áureo, algunas infecciones urinarias también. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, en el agar cromocoli vamos a identificar dos actividades enzimáticas, ¿ya?, la beta-galactosidasa para coliformes y queda de un color rosa, que podría ser la sonrisa y las cejas del payasito, ¿ya?, y la beta-glucuronidasa, que es una enzima que posee Escherichia coli, ¿no es cierto?, y que va a quedar de un color azul púrpura, ¿ya?, que serían los ojos del payaso. ¿Ya? Con estos colores, estos cromógenos que nos entrega el medio de cultivo, vamos a poder rápidamente decir si el cultivo posee Escherichia coli o no, ¿ya? Estos medios de cultivo se ocupan harto para las contaminaciones alimentarias, ¿ya? Acá tenemos
Otro ejemplo, que el cromo-UTI, fíjense, este ya es un poco más, es para las infecciones del tracto urinario, ¿cierto? Y podemos encontrar tanto enterobacterias como bacterias gram positivo, ¿ya? Este es un medio de cultivo un poco más amplio y dependiendo del color que encontremos, va a ser la bacteria indicada, ¿ya? Aún así hay varios colores que de repente se topan, ¿ya? Por ende, tenemos que ocupar algún otro ensayo para para tener una información certera. Otro ejemplo que les dejo es el agar Chromo aureus, ¿ya? Que nos permite diferenciar de Staphylococcus aureus, que crece de un colorcito ahí, color rosado, rosado malva, le llaman, malva, ¿ya? Como las flores, hay una flor que tiene ese color, ¿ya? Vamos a tener agares cromogénicos también para levaduras, como es el agar cromocándida, ¿ya? Cándida, ¿no es cierto? Esta es una levadura, es un hongo, ya en este caso levaduriforme, que es un clásico de infecciones tanto urinarias como infecciones del tracto oral, ¿ya? Que se puede alojar en la lengua y genera una placa blanquecina en la lengua, ¿ya? Este agar nos va a entregar distintos colores dependiendo de la especie de cándida que podamos identificar, ¿ya? Cándida tropicalis va a ser de un color azulito, ¿ya? Albicans va a ser de un color más verdoso, Cándida Parapsilopsis va a ser de este color blanco y Cándida glabrata es un color gris a púrpura, ¿ya? Y bueno, cada uno de estos colores va a depender de la marca de medio de cultivo que yo compre, porque como son cromogénicos y si tienen un cromógeno, como les mencionaba yo, estos cromógenos son patentados, ¿ya? Se patentan para que nadie más se los copie, ¿ya? Y puedan tener el negocio por 20 años, ¿ya? Al igual que las vacunas, que algunos farmacéuticos, ¿ya? Por ende, no sabemos qué cromógeno ocupa hasta que se termina la patente o habría que meterse a la patente a buscar qué tipo de cromógeno es el que ocupa cada uno de los medios de cultivo para poder replicarlo y no comprarlo. Pero en estos tiempos ya están tan baratos estos medios de cultivo que da lo mismo o hacerlo en la casa, va a salir más caro hacerlo en la casa que comprarlos directamente. Ya, pasando a otro tipo de medio de cultivo, ya, para poder cultivar hongos, ya, este no es un medio cromogénico, se llama agar sabouraud, ¿ya? Y este medio de cultivo tiene ciertas cualidades que hace que solamente los hongos filamentosos puedan crecer en él, ¿ya? ¿Qué cosas tiene? Tiene una gran cantidad de pluripeptona y glucosa, ¿ya? Cuando tiene mucha glucosa, el pH es ácido, ¿ya? Y además se le agrega cloranfenicol, ¿ya? El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que va a matar a la mayoría de las bacterias con el fin de ayudar al crecimiento de los honguitos filamentosos. ¿Ya? Los hongos filamentosos en sí se demoran mucho más que las bacterias en crecer, por eso hay que agregar todos estos distintos factores para que no crezcan, para inhibir el crecimiento de las bacterias. ¿Ya? Los hongos se demoran entre 5, 7 hasta 14 días en crecer, ¿ya? Los más normales. Hay otros que se pueden demorar mucho más. ¿Ok? ¿Ya? Esos son los medios de cultivo más recurrentes y que deberíamos ver este semestre, ¿ya? Además de ello, podemos encontrar las baterías bioquímicas, que son medios de cultivo, que estos medios de cultivo contienen indicadores de pH y nos van a indicar distintas propiedades bioquímicas, como su nombre lo dice, batería bioquímica, ¿ya? Para poder identificar enterobacterias en este caso. ¿Ok? Tenemos distintos medios, el TSI, el LIA, el MIO, citrato y urea, ¿ya? Al final, todos estos medios de cultivo son, estos últimos, los de la batería bioquímica, son pruebas, ¿ya? Son pruebas que yo voy a ir
anotando para poder identificar ya mi enterobacteria. El TSI se denomina así porque significa Triple Sugar Iron. Ya tiene 3 fuentes de azúcar y tiene una fuente de hierro. ¿ya? Esto me va a permitir observar distintos tipos de fermentación. ¿ya? En el tendido del tubo, que es la parte que está aquí arriba, que estoy indicando con la flechita del mouse, ¿ya? En el tubo 1, ¿ya? Esto es el tendido del agar, porque está en solo un costado, va a tener lactosa y sacarosa. Y en la columna del tubo, que es la parte inferior, ¿ya? Que está lleno de agar, va a ser la columna. Esta columna va a tener solamente glucosa. Si la bacteria es capaz de fermentar todo, el tubito que viene de este color, sin ser inoculado, o sea, sin ser sembrado, va a virar de color debido a la acidez de la fermentación a amarillo. ¿ya? Estas fermentaciones pueden producir gas, ¿ya? Y este gas yo también lo puedo anotar. ¿ya? Fíjense acá, el agar se desplazó hacia arriba porque hay mucho gas. También puedo ver si es que la bacteria es capaz de producir ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se ve debido a este precipitado que podemos observar acá, precipitado negro que se forma con la fuente de hierro que trae mi medio de cultivo agar T6. Todas estas cualidades que yo les he mencionado recién se van anotando en una tablita, esta tablita que yo les dejé acá. ¿ya? Se fijan, la tablita se va dividiendo en tendido, ¿ya? Si está amarillo o ácido se pone una A, si está básico o normal como al principio, ¿ya? Se pone una K. K de básico, A de ácido. ¿Ok? Lo mismo con la columna. Si hay gas o no se pone más o menos, ¿ya? Positivo o negativo. Y si hay presencia de ácido sulfídrico o H2S, también se coloca como un más o un menos. Y así voy recopilando información. Bien, el agar-Lía muy parecido al TSI, simplemente que en este caso yo voy a ver fermentación y deaminación o descarboxilación de un aminoácido que es la lisina, por eso se llama Lía. Lisina, iron, no me acuerdo qué era la ¿ya? También tiene una fuente de hierro porque también podemos ver el H2S. También lo colocamos, ¿ya? Y lo vamos anotando con la misma tablita. ¿Ok? El agar mío, como se fijan, esto son siempre siglas, ¿ya? La M significa motilidad o movilidad de la bacteria, ¿ya? Este es un agar semisólido, ¿ya? No es tan duro, tiene una concentración de agar más baja, para poder observar si la bacteria es capaz de nadar por el agar y hacer que todo el tubo, luego de su sembrado, ¿ya? Que se siembra por una punción solamente en el centro y luego se retira, y se ve si la bacteria crece hacia los lados del tubo. Si esta es capaz de crecer hacia los lados y se ve todo el medio turbio, ¿ya? Eso sería una motilidad positiva. Vamos a poder observar si la bacteria también degrada triptófano mediante la prueba de indol. ¿ya? Como se observa aquí, se agrega un par de gotitas de un reactivo que se llama reactivo de Kovac, ¿ya? Y si este reactivo, que es de color amarillo, cambia a un color rojo, un rojizo intenso, la bacteria es capaz de producir indol, o sea, degrada triptófano. O sea, tiene la enzima triptofanasa, ¿ya? Por si acaso. Y por último vamos a ver también si es capaz de descarboxilar la ornitina, ¿ya? Otro aminoácido que podemos encontrar. Bien, todas estas pruebas también se van anotando con positivo o negativo, ¿ya? Y también vamos a tener el agar-citrato y el agar-urea. ¿ya? Estos dos últimos son los más facilitos porque cambian solamente de color, ¿ya? Desde negativo a positivo, ¿no es cierto? Si es positivo, cambia de un color verde a un azul eléctrico, ¿ya? Bien bonito. Y el agar-urea, si es negativo, tiene este color amarillo, que es el color normal del medio. Y si la bacteria es capaz de consumir la urea, o sea, tiene la enzima ureasa,
¿ya? Va a cambiar a este fucsia o rosado intenso. Bien, que también se anotan como positivo o negativo. Bien, así yo con todas esas anotaciones voy a una tablita que existe en bibliografía y voy a ver si calzan todos mis resultados, ¿ya? Con lo que yo anoté. Y si calza, voy a poder encontrar a la bacteria, en este caso la enterobacteria, que podría estar en mi muestra, ¿ya? En este caso, fíjense, nos hace calzar todo con una Escherichia coli. ¡Tarán! Así de sencillo, entre comillas, ¿ya? Esto se siembra y se ve a las 24, 48 horas donde se pueden anotar, ¿ya? Todas estas distintas cualidades de las propiedades bioquímicas que tiene la bacteria. Ya llegando al final, vamos a encontrar esto, que son los medios de transporte, ¿ya? Y que se utilizan para asegurar la viabilidad. ¿Ah? ¿Se acuerdan del término viabilidad? O sea, mantener a este microorganismo con su metabolismo activo, pero que no se reproduzca, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero tomar una muestra y que esta muestra se mantenga en el tiempo hasta que llegue al laboratorio, ¿ya? Y no se sobrecrezca. Si se sobrecrece, voy a tener un falso positivo, ya a lo mejor, por un sobrecrecimiento de la especie que está en la muestra, ¿ya? Yo necesito que la bacteria que está en esa muestra se mantenga y no crezca para nada, ¿ya? Para yo poder identificar correctamente y después decirle al paciente, sabe que usted tiene una infección por tal bacteria, ¿ya? O no tiene nada. ¿Ok? Como dice acá, se recomienda un límite de 2 horas para la recolección de muestras y el estudio en laboratorio, ¿ya? O sea, bien rapidito tiene que hacer esto. ¿Para qué? Para que la bacteria no se reproduzca en este medio de cultivo, en este medio de transporte, ¿ya? Ejemplos típicos de medio de transporte vamos a tener el medio Amis, el Cary Blair, ¿ya? Y el Stuart, ¿ya? Acá vamos a tener, ¿no es cierto? El que les muestro aquí, el medio de cultivo para el COVID, ¿ya? Este es el medio de transporte. ¿Ya? Ya, sorry chicos. Ahora sí, volví. Ya, entonces como les mencionaba, aquí les dejo, este era el tubito, no sé si ustedes han hecho PCR por ahí, ¿ya? O sea, han observado el medio de transporte donde va el COVID, ¿ya? Y es muy parecido, ¿ya? A los que se ocupan para bacterias, solo que este es un líquido, ¿ya? El de bacteria es un agar, ¿ya? Para el virus necesitamos un líquido que inactive al virus, pero no lo deja viable, sino que lo inactiva rápidamente. Yo quiero saber si ahí estaba el material genético solamente, ¿ya? No necesito reproducirlo en otro lado, al virus, ¿ya? Esas son las diferencias entre un medio de transporte para virus y un medio de transporte para bacterias, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a asegurar este medio de cultivo para el virus? ¿Ya? Que no sea un ente, no sea un agente de contagio, ¿ya? No sea un vector de contagio. ¿Ya? Por eso debe inactivar al virus y mantener solamente su material genético para poder yo después en el laboratorio estudiarlo, analizarlo y confirmar si es COVID u otro virus que pueda tener el paciente. Bien, tenemos el medio de transporte Stuart, que es eficaz, ¿no es cierto?, para la recuperación de piógenes y de Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae y Haemophilus, algunas cepas de Haemophilus, ¿ya? En su reporte, el Stuart, en su datasheet, ¿cierto?, en esta hojita que traen todas las cosas que uno compra, ¿ya? Dice que los microorganismos permanecen viables entre 6 días hasta 8 semanas, cantidad de tiempo enorme, ¿ya? Pero sí o sí recuerden que lo mejor es mandar lo más rápidamente al laboratorio para el análisis, ¿ya? El medio de transporte AMIS es una modificación del Stuart que contiene carbón activado
El carbón activado lo que va a hacer es neutralizar todas las toxinas que podamos encontrar, ¿ya? Que puedan secretar estos microorganismos, ¿ya? Y así mantener la viabilidad de la muestra que yo estoy tomando, ¿ya? Y por ende también permite la recuperación de muchos más patógenos, el medio Amis que el medio Stuart. ¿Ok? El medio Cary-Blair, que no se los menciona acá, es para la muestra de heces, ¿ya? De un procultivo, ¿no es cierto? Aquí les dejo la tabla. Medio Stuart podemos ocuparlo para frotis nasales, de faringe, úlceras y lesiones purulentas. El medio Cary-Blair para la muestra de heces. Y el Amis para la secreción vaginal, una herida urogenitales y secreciones de garganta. ¿Ya? La toma de muestra, ¿no es cierto? Ahí podemos observar cómo le están tomando con este traje casi espacial que se tienen que poner las pobres chicos de enfermería. Varios de sus compañeros ahí estuvieron por ahí tomando PCR, ¿ya? En algunas comunas, ¿cierto? Se tienen que colocar todo este traje de bioseguridad para no contagiarse ellos también, ¿ya? Y bueno, las tomas de muestras son la obtención del tejido y los fluidos para el estudio microbiológico. Tenemos que saber bien el sitio anatómico más adecuado donde se va a tomar la muestra, ¿no es cierto? Para el COVID, en este caso, que es esta muestra nasal faríngea, ¿ya? Donde se mete el cotonito por la nariz y se llega a la faringe, ¿ya? Hay algunos que lo ocupan por la boca, ¿ya? Pero los que he visto más son los de nasal, ¿ya? Muestra nasal y faringe, orofaringe. Usar la técnica más apropiada, ¿ya? Siempre con cuidadito, ¿ya? Tomar la muestra desde el sitio anatómico adecuado, con mucho cuidado, usar una buena técnica. Hay varios pacientes que por ahí duele harto la muestra de COVID. Yo no me he hecho, pero la gente que se ha hecho me ha dicho que va a depender también de la mano, ¿ah? Así que ahí vayan practicando, vayan soltando la manito para tener mucho cuidado, ¿ya? Y en microbiología los medios de cultivo ayudan harto al tacto, porque como tenemos una superficie que asemeja, ¿no es cierto?, un poco la piel, porque es más o menos blandita, pero se rompe mucho más fácil, eh, vamos practicando un poco el tacto, ¿ya? Y poner la muestra recolectada en el envase que favorezca la viabilidad de los microorganismos en forma segura, o sea, un medio de transporte adecuado, ¿ya? Y como siempre les mencioné, enviar la muestra en forma rápida y expedita al laboratorio. ¿Ok? Eso es todo por hoy, chiquillos, chiquillas, chiquilines. Bien, dudas, consultas. El otro día salió que se podía empezar a hacer con saliva. ¿Qué tan real es eso? Sí, yo creo que deberían ya empezar a actualizar estos protocolos de toma de muestra, ¿ya? Con el fin de que sean eh, mucho más, ¿cómo se llama? Que no sean tan complejos para el paciente, más que nada. Es como para facilitar eso y que no sea tan invasivo, ¿ya? Como por ejemplo en China que están haciendo la toma de muestra anal, ¿ya? Un poco más invasiva, dependiendo de la persona, si es que le molesta un poco mostrar ya o no. Pero en sí debería ser mucho más segura la toma de muestra anal que la de faringe. ¿Por qué? Porque el virus, al salir al ser excretado, ya debería haber solamente material genético del virus y no el virus, la partícula viral infectiva, ¿ya? ¿Cómo podríamos encontrarla en la zona faríngea y en la zona nasal? ¿Ya? Ahí el virus se replica, por lo tanto ahí vamos a tener a un virus, una partícula viral infectiva, o sea, un virión,
¿ya? Así se le denomina a la partícula infectiva, se le denomina virión. Bien, en cambio, en la parte anal no deberíamos encontrar solo el material genético del virus, ¿ya? Y no el virión o la partícula infectiva, ¿ya? Y eso estaría asegurando la bioseguridad, ¿no es cierto?, para la toma de muestra, ¿ya? Para que no se contagie el personal de salud, ¿ya? Más que nada es eso. ¿Haremos cultivo en el lab? Sí, vamos a hacer cultivo. El primer laboratorio ya deberían empezar a leérselo. La guía ya está en Canvas, ¿cierto? En la parte de módulos. El primer laboratorio vamos a hacer cultivo, vamos a sembrar bacterias. Yo les voy a entregar una Escherichia coli de laboratorio, ¿ya? Que no genera nada de enfermedades, ¿ya? Pero claramente que si ustedes se lo van a meter a la boca les puede provocar una diarrea, así que no se les vaya a ocurrir, ¿ya? Pero más que una diarrea por un ratito no les va a pasar, ¿ya? Hay otras coli, recuerden, que pueden provocar estas enfermedades que con diarrea sanguinolenta, pipí sanguinolento, ¿ya? Así que eso, chicos, chicas. Dudas, consultas, cuéntenme. Si no hay, es todo por hoy. Bien. Nos deberíamos estar viendo el jueves en el laboratorio. Empieza el grupo 1A, ya, para que vayan viendo quiénes son, ¿ya? Recuerden el delantal, ¿ya? No sé si lo siguen vendiendo en los super, pero en el centro, si llegan un ratito antes, pueden, en el Paseo San Agustín lo estaban vendiendo por ahí y son baratos igual, o en algún persa también los pueden comprar barato, ¿ya? No es necesario que tengan el logo de la U o su nombre, sino que el delantal blanco, ¿ya? Justo ahí lo que preguntó Darling. ¿Ya? No es necesario que sea bordado. O sea, si ustedes después quieren bordarlo para que quede más bonito con el logo de la U, su nombre, súper bien, pero por el momento para mí no es necesario, no los vamos a reprochar por llegar con un delantal blanco, ¿ya? Eso sí que tiene que ser manga larga, ¿ya? Ojo, y ojalá que les Tengo cubra... una pregunta. Dígame. Justo iba a decir lo que iba a preguntar, ¿qué tan largo tiene que ser? Porque Ya. El largo, ojalá que les cubra bajo la cintura, ya un poquito más allá de la cintura, ¿ya? No que les llegue hasta las rodillas, pero sí casi hasta las rodillas, ya más o menos ese largo, ¿ya? Pero en sí casi todos los que venden por ahí son de ese largo, ¿ya? Hay unos que son un poco más cortitos, que son como más bonitos, como de enfermería, ¿ya? Eso no nos sirve mucho porque si es que nos salta algo a las piernas, porque vamos a estar sentados trabajando, ¿ya? La idea es que el delantal nos cubra las piernas, ¿ya? Y no les manche la ropa o no se lleven bacterias, ¿ya? A la casa. Algo bueno que podrían llevar, chicos, es una bolsa de plástico para guardar el delantal cuando se lo lleven a la casa, para poder desinfectarlo después, ¿ya? O directamente lavarlo rápido, ¿ya? Porque acuérdense, la idea es mantener esta bioseguridad y que nos cuidemos entre todos, ¿ok? Van a tener harto alcohol 70 para que se echen en las manos, en el delantal, ya en todas las cosas que ocupen, en el mesón para limpiar, ya. Eso va a ser fundamental, el alcohol 70. ¿Ya? Esa es como nuestra arma que nos protege igual un poco del COVID, más lo que es la mascarilla, el distanciamiento y eso. ¿Más dudas por ahí? No, no tenemos más dudas. Perfecto, pues chiquillos, chiquillas. Estamos listos entonces con esto, con la clase de hoy día.